pues con un tema muy bonito, un maravilloso, hermanos. Si le pido a la gente, a los televidentes, que se abran a la palabra del Señor, que vean con ojos objetivos, que no veamos con el corazón, sino que con la mente. La mente Dios nos la dio para pensar, para guiar el cuerpo. El corazón, hermanos, actúa por sentimientos, muchas veces por lo que me gusta o por lo que no me gusta, pero la mente es la que debe de llevar siempre el pensamiento, que la mente domine el cuerpo. Y por eso, hermanos, Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Jesucristo pues se pone como la cabeza, como esa parte pensadora, esa parte pensante que no se deja llevar por el sentimentalismo. Y bueno, hermanos, vamos a tratar de exponer por qué nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia católica, por qué nosotros creemos y exponemos que el sacerdocio es santo. ¿Por qué? Y ahí está el tema, hermanos, ¿por qué el sacerdocio es santo? Y vamos a tratar de exponerlo con toda alegría y con textos bíblicos. Y vamos a comenzar leyendo Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19, nos dice así, 17, 11 al 19, como título es los 10 leprosos. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios y en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, en esta escena, ahí podemos ver a los 10 leprosos. Muchas gracias, hermano Wilmer. En esta escena, hermanos, podemos verlo, y fíjense que las imágenes ilustran. Una imagen, hermanos, dice más de 1000 palabras. Resulta que Jesucristo nos dice aquí que iba de camino a Jerusalén. Iba de camino a Jerusalén cuando pasaba con los confines entre Samaria y Galilea. Hermano, Jesucristo era Galileo, pero recuerdan lo que dicen: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, los suyos no creyeron en él. Samaria, hermanos, los samaritanos eran unas personas muy incrédulas. Pero resulta, hermanos, que aquí está la escena. Cuando va pasando Jesucristo, va para Jerusalén y va pasando por Samaria y Galilea, le salen 10 leprosos. Hermanos, la lepra es un símbolo del pecado. ¿Por qué es un símbolo del pecado? Porque el Señor pues nos viene mostrando con figuras de la forma más sencilla para que lo podamos entender. La lepra, hermanos, no se siente en el cuerpo. La lepra son llagas, pero esas llagas no se sienten. Una persona con lepra puede meter sus órganos, sus pies, sus manos al agua hirviendo y no va a sentir, porque la lepra es como el pecado, que muchas veces cuando nosotros no tenemos conciencia del pecado, nosotros, hermanos, no sentimos el pecado. Pecamos y no lo sentimos, como que es una lepra, que no lo sentimos, aunque el pecado sea grave. Pero bueno, hermanos, vean que ante estos pecadores, hermanos, hay una persona a la que Jesucristo designó. Se detuvieron a cierta distancia los 10 leprosos.
Y aquí vemos el único que llegó a Jesucristo. Pero vamos a ver. Y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ten compasión, somos unos leprosos. Ahora, hermanos, nosotros ya la lepra se cura con una pomadita. En ese tiempo no, era mortal. Ahora nosotros necesitamos a alguien que nos cure de la lepra, del pecado. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Es decir, hermanos, Jesucristo quiso que estas personas, estos leprosos de hoy, vayan y se presenten a unas personas a los que Él designó, a los que Él quiso. Y estas personas se llaman sacerdotes. Vayan y preséntense a los sacerdotes, hermanos. ¿Será que nosotros le obedecemos al Señor? ¿Será que todas las personas vamos al sacerdote? No, hermano. Y por eso nosotros hoy queremos que usted, hermano, pueda entender por qué nosotros creemos que el sacerdocio es santo. Porque Cristo lo implementó, porque Cristo lo dejó, porque Cristo se puso primero como sacerdote, para que nosotros, ya no estando Cristo físicamente, nosotros vayamos al sacerdote para que seamos curados de esa lepra. Mientras iban, quedaron sanos. Hermanos, si nosotros somos obedientes, el que hace la obra es Dios, pero por medio del sacerdote. Si estas personas no le obedecen a Jesucristo, no hubiesen quedado sanos. Si nosotros no vamos al sacerdote para que nos cure la lepra del pecado, y por eso el sacerdote también se le llama cura, porque él cura el alma. Si nosotros no vamos al sacerdote, hermanos, no vamos a quedar sanos. Y todos los pecados que hemos cometido, si nosotros no los confesamos con el sacerdote, hermanos, como Cristo dijo, vayan al sacerdote, hermanos, nosotros vamos a llegar con todos esos pecados cuando nos toque enfrentarnos al Señor. Mientras iban, quedaron sanos. Solamente uno, al verse sano, volvió. Y ese único que regresó, hermanos, era de un pueblo de incrédulos, que era de los samaritanos. Y el Señor, hermanos, dijo, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó, y así pregunta el Señor hoy a todos nosotros: ¿no han sido sanados los 10? ¿Por qué solo viene uno? Si fueron sanados los 10, ¿dónde están los otros 9? Hermanos, esos otros 9 son aquellos, hermanos, que abandonaron al sacerdote, que ya no se presentan al sacerdote. Pablo nos dice que el sacerdote es un embajador de Cristo. Allá Hebreos nos dice que el sacerdote es un representante que nos representa, y ya lo veremos. Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Era un extranjero, el samaritano. Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Ya aquí ya no es sanado, tu fe te ha salvado. Estamos viendo que esto es en el Nuevo Testamento, es San Lucas el que está narrando esto, es Jesucristo en vivo, no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo. Jesucristo el Jueves Santo, hermanos, ordenó a los 12 apóstoles, los ordenó sacerdotes. Esos apóstoles primero fueron discípulos, servidores de Cristo, luego los ordena apóstoles enviados. El Jueves Santo los ordena sacerdotes, y por eso dice él: vayan al sacerdote. Hermanos, mucha gente dice: es que ya no hay sacerdocio. Ya vamos a ir viendo, ahí no hay sacerdocio. Y si no hay sacerdocio, ¿por qué Cristo lo dijo en el Nuevo Testamento? Vayan a los sacerdotes. Bueno. Hermanos, vamos a seguir viendo. Ahí vemos el texto ilustrado como solamente uno, un samaritano, fue el que regresó para glorificar al Señor. Levítico 16, capítulo 32, nos dice lo siguiente: el sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote, en lugar de su padre
hará la expiación. Expiación es la revisión, la confesión. El sacerdote, el que hayan ungido y consagrado, no a cualquier persona, hermanos. Por eso, hermanos, con todo el amor del mundo, y se los digo, hermanos, con todo el amor del mundo, tuve una experiencia hace poco. Llegó un pastor evangélico y me dijo que me iba a imponer las manos a mí para que yo le impusiera manos a una persona que estaba sufriendo porque había perdido su hijo. Y le digo yo, hermano, eso sí no se va a poder. ¿Y por qué? Me dice él. Porque eso es exclusivamente para los ungidos y consagrados. Y los ungidos y consagrados son los sacerdotes. Por eso aquí nos dice, el sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote. Esto es en el Antiguo Testamento. Vamos a ver luego dónde fue cambiado el sacerdocio de Aarón y de Leví. Fue cambiado al sacerdocio de Melquisedec, del Dios Altísimo. El sacerdote al que ha ungido y consagrado para ser sacerdote. No cualquiera, hermanos. No cualquiera es sacerdote ministerial. Y por eso, hermanos, también Josué 3:14. Vamos a ver qué nos dice Josué 3:14. Vamos a ver cuál es el sacerdocio ministerial. Todos recibimos el sacerdocio real cuando nos bautizamos, cuando nos dice el sacerdote que ha sido ungido y consagrado, cuando nos bautiza y nos dice, vas a formar parte de la iglesia, sacerdote, profeta y rey. Allí nosotros recibimos el sacerdocio real que nos habla Pedro. Primera de Pedro 2:9 nos habla esto y lo vamos a tratar de verlo ahorita. A ver qué nos dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes. Eso, hermanos, es el sacerdocio real, que todos lo recibimos con el bautismo, cuando se nos unge y el sacerdote dice, vas a ser parte de la iglesia, sacerdote, profeta y rey. Nadie puede ser sacerdote si no es bautizado. Nadie puede ser profeta si no es bautizado verdaderamente con un sacerdote ungido y consagrado. Nadie puede ser rey si no es bautizado, ungido. Entonces esto es el sacerdocio real. El sacerdocio ministerial es el que nos dice Josué, capítulo 3, versículo 14, dice: cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. ¿Quiénes llevaban el arca de la alianza? Los sacerdotes. De nuevo, cuando el pueblo levantó sus tiendas, hermanos, el pueblo de Israel llevaba sus tiendas, sus carpas, sus tiendas de campaña. Levantaron su tienda para seguir el camino. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, iban a atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, no eran cualquiera que llevaban el arca de la alianza, eran sacerdotes, se pusieron a la cabeza del pueblo. Es decir, los sacerdotes son la cabeza, son los que dirigen al pueblo hacia Dios. Era el tiempo de la cosecha y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Hermanos, estaba crecido el Jordán, estaba desbordado. Los sacerdotes van a la cabeza del pueblo cargando en hombros el arca de la alianza, que era figura de la nueva arca de la alianza, que es la Virgen María. Hace poco dimos ese tema. Era el tiempo de la cosecha y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Pues bien, apenas llegaron al Jordán,
Los que llevaban el arca, ¿quiénes llevaban el arca? Los sacerdotes, ya lo vimos aquí mismo, donde nos dice, cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pues acá adelante nos dice, era el tiempo de la cosecha y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Pues bien, apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arca, los sacerdotes, apenas tocaron el agua, los pies de los sacerdotes, apenas rozó los pies de los sacerdotes el agua que transportaban, apenas tocaron el agua los pies de los sacerdotes que transportaban el arca, el caudal que bajaba de arriba se detuvo y se amontonó a una gran distancia a la altura de Adán. El pueblo vecino de Sartán, durante ese tiempo, las aguas que bajaban del mar de la Araba, el mar salado, se derramaron porque había sido cortadas de tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. Hermanos, apenas los sacerdotes entraron al agua con el arca de la alianza, los sacerdotes, el caudal crecido se amontonó, se detuvo. Es decir, hermano, hasta la naturaleza reconoce a los ungidos y a los consagrados del Señor, que son los sacerdotes. El río Jordán se detuvo y el pueblo pudo pasar frente a Jericó y cruzó el otro lado. El versículo 17, Josué 3:17. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles, se pararon dentro del río. Cuando el río se detuvo, ellos se pararon. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco, en medio del Jordán, hasta que la nación terminó de atravesarlo. Israel pasó por un camino seco. Ese es el sacerdocio ministerial, el que dirige un ministerio, el que va a la cabeza de un pueblo. Porque nosotros, hermanos, le rendimos el respeto, mis respetos al sacerdote, porque son los que van dirigiendo al pueblo, porque son, hermanos, los que ungidos y consagrados, y que la naturaleza, si la naturaleza obedeció, si la naturaleza se detuvo al rozar sus pies, no digamos al rozar sus manos, al rozar su corazón, hermanos, ellos son los ungidos y consagrados del Señor. Vamos a ver, hermanos, por qué nosotros creemos que el sacerdocio es santo. Levítico capítulo 21, versículo 8. Hermanos, póngale mucha atención, anote estos textos para que usted mismo pueda comprobar. Levítico capítulo 21, versículo 8 dice lo siguiente: al sacerdote lo tendrás por santo. ¿Por qué el sacerdocio? Ojo, lo que está allí en nuestra pantalla dice, ¿por qué el sacerdocio es santo? No dice por qué el sacerdote, sino por qué el sacerdocio es santo. Aquí la explicación, hermanos, y les hacía una reseña de lo anterior para que usted entienda de quién se trata. Levítico 21:8. Al sacerdote lo tendrás por santo. Es decir, hermano, al sacerdote, aunque sea un pecador, pero Dios dice que lo tendremos por santo. Y si Dios dice que lo tendremos por santo, si verdaderamente, hermano, yo amo a Dios, si verdaderamente yo adoro a Dios, yo voy a obedecer su palabra y voy a tener al sacerdote por santo,
aunque él también es un pecador, y lo dice la Biblia, ya lo vamos a ver donde lo dice. Pero ¿cuál es la orden del Señor? La orden de Dios es: al sacerdote lo tendrás por santo. ¿Por qué lo tendremos por santo? Pues él ofrece el pan de tu Dios, él ofrece la Eucaristía, y es el único, hermanos, que puede consagrar. Nosotros los delegados, hermanos, nosotros podemos hacer la celebración de la palabra. Nosotros, los delegados ministros, pueden dar el pan del Señor, pero no lo pueden consagrar. Génesis 14, 18. Téngamelo un momentito allí, hermano Wilmer. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Por eso es santo, porque Dios vino a traer el sacerdocio, porque él ordenó los sacerdotes, porque él quiso tener un sacerdocio ya en el Nuevo Testamento y para siempre. Por eso por allá Pablo nos dice: sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo, yo Yahvé que le santifico a ustedes. Hermanos, Dios quiso: al sacerdote lo tendrás por santo, porque él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti. Si yo, hermanos, creo verdaderamente en Dios, el sacerdocio será santo, es santo. Y al sacerdote, porque aquí él dice: al sacerdote lo tendrás por santo. Lo tendré por santo, aunque el sacerdote sea más pecador que mí. Yo tengo que respetarlo porque Dios así lo quiso. Y por eso dice el Señor: será santo para ti, porque yo soy santo, porque yo lo ordeno. ¿Y qué? ¿Y qué? Si yo lo digo, dije Dios, ¿y quién se opone a mí? Hermanos, mucho ojo cuando usted habla mal del sacerdote. Está hablando contra Dios, porque el sacerdote, hermano, es el embajador y es el representante de Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo. Yo, Yahvé, y lo repite: yo, Yahvé, que le santifico a ustedes. Es decir, hermanos, Dios dijo: será santo para ti porque yo soy santo. Y si yo lo digo, el que se quiere oponer a mí, pues ni modo, que se oponga. Pero si yo creo verdaderamente en Dios, hermanos, yo no me voy a oponer, y yo le doy el puesto a los sacerdotes y el sacerdocio que Dios lo implementó para que tengamos esos sacerdotes que nos guíen, que guíen el pueblo, así como nos hablaba Josué, capítulo 3, versículo 14. Génesis 14, 18. El sacrificio de pan y vino de Melquisedec. Y lo vamos a leer, hermano Wilmer, aquí todo para ver. Génesis 14, versículo 18, dice lo siguiente: entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Ese es el sacerdocio de hoy. Y ya vamos a ver, hermanos, lo que nos dice Hebreo, que el sacerdocio de Aarón y de Leví no fueron capaces de llevar a la religión perfecta, y por eso fue cambiado al sacerdocio de Melquisedec, que ofrecía pan y vino. Mateo 26, 26 ya nos viene hablando de la Eucaristía, y dice así: Mateo 26, 26 dice lo siguiente. Lo estoy buscando, hermano, porque nosotros pues damos las enseñanzas así espontáneamente. Mateo 26, 26 dice: mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Hermano, aquí viene la orden sacerdotal. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada, de la nueva alianza, es derramada por mucho para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Hermanos,
esto también lo vamos a hacer en el reino de los cielos, porque Él lo quiso así, porque Él lo dijo así. Esto, hermano, Mateo 26:26 fue cuando Jesucristo estaba haciendo la misa, la Eucaristía. Él se puso en el puesto de Melquisedec, del que vemos en Génesis 14:18. Él se puso en el puesto de Melquisedec para ofrecer pan y vino, que era lo que ofrecía Melquisedec, del Dios, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y Jesucristo viene y se pone a ofrecer lo mismo y les dice: hagan esto en memoria mía. Ese es el orden sacerdotal. Por eso, hermanos, el sacerdocio es santo, porque lo puso y lo edificó el santo, que es Jesucristo. Jesús no eliminó el sacerdocio, no, al contrario, lo llevó a su perfección, porque pasamos de un sacerdocio donde el sacerdote estaba separado de Dios a un sacerdocio donde el sacerdote está unido a Dios. Los sacerdotes católicos no pertenecen al sacerdocio de Leví, no, les explicaba, no son de la orden de Leví o de Aarón, tampoco de Aarón, del hermano de Moisés. Ellos pertenecen al sacerdocio de Cristo. Ya no ofrecen animales, no volvieron a ofrecer sacrificios de los pobres animalitos. Jesucristo se puso como el cordero y el que hizo el único sacrificio que nadie de nosotros lo puede hacer, dar su vida, derramar su sangre por nosotros. Ahora ofrecen el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Eucaristía. Esto es una maravilla, hermano. El Cristo mismo vino a cambiar el sacerdocio y ya lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a seguir, hermanos, con lo del Levítico. Gracias, hermano Wilmer. Vamos a seguir con lo del Levítico 21:8, en donde el Señor dice: al sacerdote lo tendrás por santo. Y ya lo vimos. ¿Por qué? Porque Él ofrece el pan de su Dios. Será santo para ti, hermano, si tú lo quieres. Si tú no lo quieres, Dios te respeta. Pero será santo para ti el sacerdote, porque yo soy santo, porque yo lo ordeno, dije Dios. Yo, Yahvé, que lo santifico a ustedes. Vean lo que nos dice en el 6, en el mismo Levítico 21:6, dice lo siguiente: serán santos para su Dios. ¿Quiénes? ¿De quién está hablando? Del sacerdote. Serán santos para su Dios, y no profanarán su nombre, porque son ellos los que ofrecen los sacrificios por el fuego, alimento de Dios. Por esto han de ser santos. Hermanos, estas son órdenes del Señor. Miren, y si ustedes ven al sacerdocio de Aarón y de Leví, que después lo cambió al de Melquisedec, dice: no tomarán una mujer prostituta deshonrada, ni tampoco una mujer despedida por su marido. Recuerden, hermanos, que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran casados. Apenas hoy Jesucristo viene cambiando el sacerdocio, que hoy el sacerdocio pueden ser casados o solteros, y es otro tema que lo habla Pablo allá en Corintios 7, todo el capítulo de 1 de Corintios 7, del 1 en adelante, del 7 en adelante, lo narra Pablo. 1 de Corintios, capítulo 7, versículo del 7 en adelante. Allí nos explica Pablo que los sacerdotes pueden ser casados y pueden ser solteros. Pero, ¿quién fue el primer célibe sacerdote? Jesucristo. No tuvo esposa y fue el sumo sacerdote. ¿Cómo fueron los apóstoles? Célibes. Ellos permanecieron solteros. Del único que habla Mateo, de Pedro, la suegra de Pedro, pero no menciona en ningún momento la esposa. La iglesia dice, o quizá ya se le había muerto la esposa, quizá era viudo y siguió a Cristo, o quizá dejó todo, así como dejó las redes, a los padres, el papá, la mamá, dejó todo, la barca, y se fue tras de Cristo, porque en ningún momento habla de la esposa, sino que habla de la suegra. Y si tenía suegra, tuvo que tener esposa, eso sí, pero no habla que ya estaba con él. Entonces,
Por eso dice, no tomarán una mujer prostituta deshonrada. Recuerdan que Aarón, por ejemplo, tenía 4 hijos que también eran sacerdotes. Aarón, el hermano de Moisés, que Moisés lo ordenó sacerdote. No tomarán una mujer prostituta deshonrada, es decir, los sacerdotes que tienen esposa. En el Medio Oriente los sacerdotes se les permite tener esposa, pero tienen que ser una mujer también digna. No va a tener cualquier mujer que a un sacerdote lo va a andar quedando, lo va a hacer quedar mal, lo va a hacer quedar en ridículo. No, debe de ser una mujer muy honrada. Ni tampoco una mujer despedida por su marido. Tiene que ser alguien, porque el sacerdote está consagrado a Dios. Así es, hermanos, el sacerdote está consagrado a Dios. Por lo tanto, hermano, tiene que ser una persona que dé el ejemplo. Pero ¿dónde, hermanos? ¿Dónde dice que fue cambiado el sacerdote? El sacerdocio. Por aquí en Hebreos, busque Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 7, versículo del 10 en adelante. Vamos a ver qué nos dice aquí, hermano Wilmer, muchas gracias. La ofrenda del cuerpo de Cristo, Hebreos 10, 8 al 10. No quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos. Holocaustos, hermanos, era cuando se quemaba un animalito y el humo llegaba a Dios, según el Antiguo Testamento. No quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley, la antigua ley. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas. Con esto anula, hermanos, porque ya no quiso holocaustos, no le agradaron, o sacrificios por el pecado, aunque eso pedía la ley. No le agradaron. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas. ¿Cuál orden? El Antiguo Testamento. Con esto anula los sacrificios que hacían Leví y Aarón, de ofrecer holocaustos, quemaban animales, y alguna gente allá pagana hasta quemaban hasta niños. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. ¿Cuál segundo? Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, los sacerdotes ofrecen todos los días el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, qué maravilla, hermanos, qué maravilla que nosotros podamos disfrutar, hermanos, hoy de todo esto que el Señor nos ofreció. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 7, versículo del 10 en adelante? Vamos a ver, dice: pues de alguna manera Leví estaba en su abuelo Abraham cuando Melquisedec le vino al encuentro. El 11, pónganle mucho ojo, hermanos. Recuerden que el libro de Hebreos es un trance del Antiguo al Nuevo Testamento. Así pues, como quien dice, conclusión, como quien dice, esto ya es lo definitivo. Así pues, Hebreos 7:11, así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, sí era el fundamento de los israelitas. ¿Cuál? El sacerdocio de los levitas. Y por eso lo menciona tanto, el sacerdocio de los levitas. Hermanos, óiganlo bien. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no de los cristianos, sino de los israelitas. Así pues, el fundamento de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel,
no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Hermanos, aquí Jesucristo, por medio de sus apóstoles y el mismo Cristo, viene a cambiar el sacerdocio. Hermanos, vamos a ver, dice: así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Los levitas, hermanos, no fueron capaces de llevar a la religión perfecta. ¿Recuerdan qué ofrecían ellos? Aparte de muchas otras cosas, ofrecían holocaustos. Ya lo explicamos qué es. No es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, significa, si hubiesen llevado a la religión perfecta, de lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdote, de otro sacerdocio? No habría necesidad. Y por eso, hermanos, dice, no a semejanza de Aarón. Si ellos hubiesen cumplido todo a cabalidad, nosotros tuviéramos el sacerdocio de los levitas. Pero no fueron capaces de llevar a la religión perfecta. ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos un sacerdocio. La Iglesia Católica no tiene un sacerdocio ni a semejanza de Leví, ni a semejanza de Aarón, porque no cumplieron, sino a semejanza de Melquisedec. Lo explicábamos, hermanos, ¿quién era Melquisedec? Génesis 14, 18. Melquisedec, el que caminaba a la par del padre Abraham. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ofrecía pan y vino porque era sacerdote del Dios Altísimo. Cristo quiso que quedara atrás el sacerdocio de Leví y de Aarón para darle paso al sacerdocio de Melquisedec, y esos son los sacerdotes de hoy. Y si hay un cambio en el sacerdocio, ya vimos que hubo un cambio, hermanos, claramente ya no va más el sacerdocio de Leví, ni el sacerdocio de Aarón, sino que el de Melquisedec. Perdonen, hermanos, pero se lo repito, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? Lo cambió. No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Y sí hubo un cambio, porque ya no existe el sacerdocio de Leví, ni el de Aarón, sino el de Melquisedec, del Dios Altísimo. Y también necesariamente la ley ha de cambiar. ¿A cómo cambió la ley? Hermanos, ellos ofrecían holocaustos, sacrificios de animales. Cristo vino y se ofreció, Él, el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y por eso los sacerdotes de hoy ofrecen el pan y el vino que Cristo le ofreció a semejanza de Melquisedec, del Dios Altísimo. ¡Qué maravilla, hermanos! Jesús, espéreme, hermano Wilmer, ahí téngamelo. Jesús al que se refiere, todo esto pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar, solo él, la tribu de Judá. Bueno, hermanos, con esto nosotros les estamos exponiendo por qué el sacerdocio es santo. Antiguo Testamento: vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 5 y 6. Es, hermanos, es el sacerdocio antiguo. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, el sacerdocio real. Nuevo Testamento, primera de Pedro 2:9, nos ha hecho estirpe real, sacerdotes para su Dios y Padre. Vamos a, también, hermanos, es el sacerdocio real,
que todos lo recibimos con el bautismo, ya lo explicamos. Apocalipsis 1:6. Los hiciste un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Apocalipsis 5:10. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. Hermanos, qué maravilla. Apocalipsis 20:6. El sacerdocio, este ministerio, ya es el sacerdocio ministerial. Significa el que dirige un ministerio, significa, como decía Josué, el que va a la cabeza de un pueblo. El sacerdocio, este ministerio se ha transmitido de una persona a otra mediante la imposición de las manos. Segunda de Timoteo 1:6, primera de Timoteo 4:14, ustedes lo pueden leer en sus casas. San Pablo recibió este ministerio por la imposición de manos de los apóstoles. Así lo recibió San Pablo. Todos ellos, hermanos, eran sacerdotes. Hechos 13:3. Pablo a su vez impuso las manos a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6. Si nos ponemos a explicarlo, nos llevamos toda la noche. Segunda de Timoteo 1:6, primera de Timoteo 4:14, y Timoteo repitió este gesto sobre los que escogió para el ministerio, primera de Timoteo 5:22. Por eso, hermanos, si nosotros nos debemos de dejar imponer manos, deben de ser de los consagrados que tienen la sucesión apostólica desde Cristo sin cortar hebra. Lucas 22:19, institución del orden sacerdotal por Jesús. El sacerdocio de Melquisedec del Dios Altísimo, del Génesis 14:18. El nuevo sacerdocio es en el orden de Melquisedec. Primera de Corintios 11:23 al 26. Pablo viene diciendo ahí, porque yo he recibido del Señor lo que a mi vez les transmito. Léanlo, hermanos, Primera de Corintios 11:23 en adelante. Primera de Pedro 5:1, Tito 1:5, Hechos 14:23. En el antiguo pacto habían falsos sacerdotes, ¿sí? No autorizados como ahora. Hay ministros, pastores no autorizados por Jesús. Perdonen, hermanos, pero fuera de la Iglesia Católica no hay raíces. Fuera de la Iglesia Católica, hermanos, todo es falso. 1517, 1520 años, una doctrina. Desde el 1517-20 para acá, un hombre quiso cambiar la doctrina del Señor. Pues ese, hermano, es doctrina de un hombre, de hombres. Martín Lutero, después Calvino con otra, y después otros con otra, y otros con otra. Hasta el día de hoy, hermanos, tenemos que nosotros ser claros que hay una iglesia, que hay una doctrina, que hay un Dios, uno, único, como dice en el credo, creo en un solo Dios, Padre Dios Todopoderoso, un Dios que vino a ofrecer que el principal objetivo, que el principal proyecto de Dios fue venir a edificar una iglesia. Hechos 20:28, pastoreen, obispos, pastoreen la iglesia del Señor, que Él compró con su sangre. Esa es la iglesia católica, la iglesia universal, la iglesia cosmopolita y la iglesia para todos los pueblos, en la que nosotros debemos de estar, en donde hay un hombre que tiene las llaves. Orden sacerdotal, primera de Timoteo 4:14, es un don de Dios. Hechos 14:23, encargados de la iglesia. Tómenle una foto, hermanos, para que no se les grabe, para que no se les pierda. Mateo 19:12, célibes por amor a Dios. Sí, Mateo 19:12, allí nos narra del por qué los sacerdotes son célibes. Tito 1:5, sacerdotes en las iglesias. Hebreos 5:4, no se puede tener este ministerio por cuenta propia. No se puede, hermano. Y si se tiene por cuenta propia es falso. Es contrario a la doctrina y a la ley de Dios. Primera de Pedro 5:1, carta a los presbíteros. Aquí le habla presbítero, hermano, es sinónimo de sacerdote, de cura, del padre.
Así es, hermanos, quisiéramos ver muchas cosas más. Vamos a ver cuánto falta, 5 minutos. Solo quiero que veamos lo que dice Hebreos 5:1. Les mencionaba hace un rato que el sacerdocio es santo porque Cristo lo implementó, Cristo lo ordenó. El sacerdote puede ser pecador, pero debemos de tenerlo por santo porque Dios dijo, al sacerdote lo tendrás por santo. Pues Él ofrece el pan de tu Dios, por eso tenemos que tenerlo por santo. Que sea santo, no dice la Biblia, no dice el Señor que es santo, dice que lo tengamos por santo. Pues Él ofrece el pan de tu Dios, será santo para ti, porque yo lo ordeno, porque yo soy santo, yo que les santifico a ustedes. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. El que recibe a los consagrados de Dios, a los que llevamos la doctrina del Señor. Mateo 10:40. En la consagración el sacerdote actúa como Cristo, así es, hermanos. En el momento que el sacerdote está vistiendo y que lo hace frente a un crucifijo, allí se está revistiendo de Cristo, Cristo está entrando en él. Difícil de creer, pero real. En la consagración el sacerdote actúa como Cristo. Basta con fijarse que dice las mismas palabras que Cristo dijo en la última cena: vengan, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Eso lo repite el sacerdote cada día. Así que no fue la iglesia la que inventó el sacerdocio, no. Ya vimos que Jesucristo cambió de Leví, de Aarón, al sacerdocio de Melquisedec. Fue Cristo mismo el que lo estableció, y este sacerdocio ha permanecido durante toda la historia del cristianismo, desde Cristo hasta el día de hoy. Hermanos, Hebreos 5:1, para que ustedes vean que también el sacerdote es pecador, y los católicos lo sabemos, pero nosotros le rendimos el respeto y lo tenemos por una persona que Dios dijo: téngalo por santo porque yo lo ordeno. Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Es un hombre, es tomado de entre los hombres, es un hombre, pero no representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios. Que ofrece el sacerdote dones y sacrificios. Dones, el pan y el vino, y muchas otras cosas. Y sacrificios, Él hace un sacrificio por cada confesado, por el pueblo. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Es capaz de comprender a nosotros que ignorantemente a veces pecamos. Y también a los extraviados, y también el sacerdote comprende a los protestantes. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Comprende a los católicos que no tomamos las cosas en serio. Sí, nos comprende, aunque no estemos bien. Comprende a los que protestan contra la doctrina y todo lo de Cristo. Y a todos aquellos que no se acercan a Dios. Es capaz de comprenderlos. A los ignorantes y a los extraviados. Pues también lleva el peso de su propia debilidad. También peca, hermanos. Por eso, hermanos, en la tierra, sobre la tierra no hay quien no peque. Hasta el Papa peca. Pues lleva el peso de su propia debilidad, sus propios pecados. Por esa razón debe ofrecer sacrificios, porque también peca. Por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuye a esta dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres sacerdote, tú eres mi hijo, yo te he consagrado. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Hermanos, que el Señor y Madre María le guarde todos los días de su vida. Que tengan una feliz tarde, y será hasta el próximo viernes. Hoy nos veremos en la casa de la hermana Eileen Solórzano y Kevin en Los Cascabeles para celebrar a las 7 de la noche. Hermanos, el Señor y Madre María le guarden todos los días. Hasta la próxima.